el tema de hoy, ¿dónde está tu fe? Quiero que le digas al que está a tu lado, ¿dónde está tu fe? Que no se le escape la fe. Lucas, capítulo 8, verso 22 al 25. Amén. Cuando lo tenga dicen amén. Y leemos así para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Estos no son tiempos precisamente de mucha fe. Y ya la Escritura nos advertía sobre tiempos difíciles, sobre tiempos donde no sufrirían la sana doctrina. La Escritura nos muestra un pasaje en la Escritura donde el Señor hace una pregunta, quizás un tanto retórica. Lucas 18, verso 8, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Recuerdan la viuda y el juez injusto. Y esta mujer viuda le importunaba al juez diciendo que le hiciera justicia. Y esta mujer, por su importunidad, logró que el juez le hiciese justicia. El Señor pregunta, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Sin lugar a duda, la respuesta de esto la hallamos en los tiempos que estamos viviendo. No es tiempo donde la gente tiene mucha fe. Han habido tantos malos testimonios de creyentes, de pastores, de ministerios. Y la gente, muchos no creen ni siquiera en la energía eléctrica. Ver para creer, dicen algunos. Una maestra quiso demostrar a sus niños de primaria que Dios no existía, que era un mito. Así que la clase ocurrió algo así. La maestra dijo, hoy vamos a aprender que Dios no existe. Entonces se dirigió a un niño y le dice, Tito, ¿ves el árbol allá afuera? Sí, maestra. ¿Ves la hierba? Sí, maestra. Ve afuera y mira hacia arriba y dime si ves el cielo. Regresando unos minutos más tarde, dijo, sí, vi el cielo, maestra. ¿Y viste a Dios? No, maestra. Bueno, eso es exactamente mi punto. Podemos ver todo lo que existe, pero no podemos ver a Dios porque Él no existe, dijo la maestra. Es un cuento. En ese momento María, una compañera de Tito, se puso en pie y le dijo, maestra, ¿podría hacerle algunas preguntas más a Tito? La maestra, algo sorprendida, accedió y dijo, le preguntó María, Tito, ¿ves los árboles afuera? Sí. ¿Ves la hierba? Ya aburrido de tantas preguntas, contesta Tito, sí. ¿Ves a la maestra? Sí. ¿Todo lo que existe se ve cierto? Sí. ¿Ves el cerebro de la maestra? No. Entonces Tito, según nos ha enseñado hoy la maestra, nuestra maestra no tiene cerebro. Aunque esto nos parezca, ¿verdad?, gracioso, algunos creyentes viven esperando ver para creer. Y la Escritura nos enseña que para poder ver, primero hay que creer. La eternidad no la podemos ver, pero la creemos. A Dios nadie la ha visto jamás, pero lo creemos.
Al Espíritu de Dios lo sentimos y creemos por la fe que habita en nuestros corazones. Jesús, luego de un día arduo, después de haber enseñado a sus discípulos, después de ellos haber presenciado actos gloriosos de fe, le dijo a sus discípulos que entraran a la barca y fueran con él a la otra ribera. ¿Cuántas veces Dios nos ha puesto en situaciones o nos ha llamado a nuestra vida cristiana para descubrir que en medio de nuestra vida se levantan grandes tempestades? Hoy necesitamos hablar sobre dónde está nuestra fe. Porque sabe, la fe es para ser usada. La fe es para ser puesta en acción. La fe es para traer las cosas que están en el mundo espiritual al mundo físico. Y se ha dicho y se ha escrito tanto de la fe. Nuestra versión Reina Valera 1960 de Hebreos capítulo 11, verso 1, nos dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y algunos se lo saben de memoria, lo pueden recitar de memoria. La traducción lenguaje actual lo dice de esta manera. ¿Qué es fe? Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Dios habla hoy, esa versión nos dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Fe es sencillamente creer que lo que Dios dijo es verdad. Smith Wigglesworth decía que la fe es tener una ira santa y levantarse contra todo aquello que se opone a Dios. Es pelear con Dios, es pelear con el diablo, en otras palabras. Cada persona tiene una definición acerca de lo que es la fe. Pero ahí estaban los discípulos en medio del mar. Y Jesús le preguntó, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está tu fe? Porque podemos decir que nuestra fe está aquí en nuestro corazón. Mientras que en la nevera hay comida. Mientras que hay salud. Mientras que las cosas funcionan. Mientras que los hijos respetan y la esposa te ama o tu esposo te ama. Mientras que la provisión está. Mientras que no se muera ningún familiar. Mientras que los negocios funcionen. Hay fe. ¿Habrá fe cuando falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las vacas sean quitadas de la majada? ¿Habrá fe cuando se pierde la salud, se pierden los amigos, se pierde la vida de los seres queridos? Tal fue el caso de Job. ¿Sabe por qué? La fe necesita ser afirmada. La fe necesita ser comprobada. Creí, por lo cual hablé. La fe es una acción. ¿Por qué la gente no ora? No cree que Dios pueda escuchar la oración. ¿Por qué la gente se debilita en la oración? Porque llega un momento donde pensamos de que no hay respuesta a nuestras peticiones. ¿Por qué no nos levantamos frente a la tormenta y le decimos a los demonios del infierno que se detengan, que paren ya? ¿Dónde está vuestra fe? Job era inocente de un debate que estaba ocurriendo en el cielo. Se habían presentado los ángeles, los hijos de Dios, y Dios
le dijo a Satanás: ¿has considerado mi siervo Job, perfecto, hombre cabal? Y Satanás le dijo, y seguramente lo dijo conociendo la naturaleza del ser humano, le dijo: pues, ¿acaso te está sirviendo Job de balde? Es decir, mira, lo has cercado, le has enviado tu protección, le has enviado tu bendición, los hijos están saludables, no le falta nada, pero quítale para que tú veas que te va a maldecir en tu propia presencia. Y Dios le dio permiso, ¿sabe por qué? Si hay pruebas en nuestra vida, escuche, no es para que el diablo se salga con la suya. Si hay pruebas en nuestra vida es porque hay propósito de Dios en nuestras pruebas. No lo entendemos ahora, pero lo vamos a entender después. Y Job no sabía que había un debate en el cielo. Y salió el diablo. Y sabe, el Señor le dijo a Satanás: toca todo menos su alma. Y sabe, perdió en un solo instante Job la salud, perdió los hijos y perdió todas las riquezas. ¿Estaríamos dispuestos a seguir a Dios a pesar de no tener razones para hacerlo? Digo, estaremos dispuestos. ¿Sabe por qué? El apóstol Pablo decía: para vergüenza vuestra os digo, hay algunos entre vosotros que no conocen a Dios. Y muchas veces queremos usar a Dios como un dispensador, ¿sabe? De esos que dispensan juguito, de esos que tienen todos los gustos y sabores. Si Dios me dispensa, me hace falta. Si no me dispensa, yo lo desecho. ¿Estamos dispuestos a servir al Señor? ¿Sabe por qué? Nuestras afirmaciones necesitan ser probadas. No, yo amo a Dios, yo creo en Dios. ¿Sabe? Pedro lo decía de esta manera: Señor, si fuera posible, yo voy a dar mi vida por ti. Si otro, yo, pero yo sí voy para adelante. ¿Y sabe lo que le dijo el Señor? Pedro, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces que me conoces. ¿Sabe por qué? Se cuenta de unos creyentes en la Rusia. ¿Se acuerda cuando estaba el muro de hierro? Y ahí estaban unos hermanitos en una iglesia orando al Señor. Y de repente entran unos militares con unos armamentos. Y le dijo: bueno, le damos una oportunidad. Los que quieren ahora salirse, los que quieran, porque los vamos a matar a todos. Y de pronto se levantó media gente allí y se fue corriendo. Y cerraron la puerta a los militares y dijeron los que ahí sí nos quedó. Llegamos a nuestro día. Pues no, estos se quitaron la gorra, se quitaron el fusil y dijeron: queríamos tener un servicio con ustedes porque no soportamos a los hipócritas. Estos eran cristianos también, los militares eran cristianos también. Hicieron ahí un culto glorioso. ¿Sabe? Somos hombres de fe hasta que llegue la prueba. Somos hombres de fe hasta que nos tengamos fuerza para remar. Somos hombres de fe hasta que haya plata en los bancos. Somos hombres de fe hasta que tengamos el médico de cabecera. Usted sabe, el que sabe hacer la cosa bien, el que nos mete la inyección, el que nos pone finito. Somos hombres de fe hasta que la mujer o el esposo o los hijos nos acompañan. Pero ¿qué hacer cuando eso no está funcionando? Los discípulos se habían embarcado con Jesús y en medio del mar se levantó una tormenta. ¿Quién lo va a creer? No, pues a los cristianos no le ocurre eso. No, pues sí le ocurre. ¿Sabe? Lo he dicho muchas veces, aquí no vale eso de pare de sufrir. No.
Aquí no vamos a sufrir, aquí vamos a tener paz. Van a haber luchas, sí, pero el Señor nos va a acompañar. Jesús va a estar con nosotros. Y los discípulos se tenían allí, nada más, a Jesús, ahí acostado en la barca. Y estaban medrosos, estaban temerosos, estaban angustiados hasta la muerte. Y eran pescadores. Y eran diestros en el asunto del remo. Pero temían por su propia vida porque se anegaba y peligraban, dice la Escritura. Y vinieron a él y le despertaron: maestro, maestro, que perecemos. Jesús se levanta, reprende al viento y las olas, se hizo gran bonanza y le dijo: ¿dónde está vuestra fe? Porque Dios nos ha dado a nosotros una medida de fe. Y esa medida de fe ha de ser probada. ¿Sabe? Dios nos da una fe para hacer grandes cosas o pequeñas cosas. Pero una cosa es cierta: esa fe tiene que ser útil. ¿Sabe? La Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Si esa fe no nos lleva a hacer, esa fe no nos sirve para nada. La fe nos debe impulsar a la oración. La fe nos debe impulsar a orar por los enfermos. La fe nos debe impulsar a hacer negocios. La fe nos debe impulsar a levantar nuestro hogar, a levantar un altar en la familia. La fe nos debe impulsar a hacer grandes cosas en el Señor. Pero la fe que no es probada es ilegítima y no produce resultado. ¿Cómo es eso? Significa que si tú dices que tienes fe y en el momento de la prueba tu alma desfallece, tu fe no te ha servido de nada. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está vuestra fe?, le dijo el Señor a sus discípulos. Las pruebas sacan todas las motivaciones de nuestro corazón. Saca de qué estamos nosotros hechos. ¿Sabe? Algunos, mientras que las cosas funcionan bien, dicen: Diosito mío, si te quiero, papaito bello. Pero cuando se pone así el horizonte borrascoso, comienzan entonces a decirle: tú no me quieres, tú no me amas. Si tú sabes que diezmo, que voy para la iglesia, si tú sabes que no le hago mal a nadie, que no bailo pegado, que ni me lo pego. ¿Se han visto casos? ¿Y qué hacer cuando el sol de justicia no está brillando como quisiéramos? Las pruebas sacan a la luz lo que nos motiva a seguir al Señor, porque hemos de preguntarnos por qué estamos siguiendo al Señor. ¿Sabe? La Escritura nos dice en Juan capítulo 6, verso 25, que los discípulos se habían ido con Jesús a la otra ribera también. Y ellos le preguntaron: Señor, ¿cómo llegaste aquí? Él les responde: ustedes me buscaban no por los milagros, sino porque comisteis pan y os saciasteis. ¿Sabe? Podemos buscar a Dios de manera incorrecta y poner la fe de manera incorrecta también. Estos discípulos estaban siguiendo al Señor porque sencillamente habían visto en Él la fuente de su bendición. ¡Qué bendición! Nos dio peces y pan gratis. ¿A cuántos les gustan las cosas gratis? Nada es gratis. Nada es gratis. El perezoso aún tiene pereza de llevarse la boca, a la boca la cuchara o el cubierto. Pero necesita un esfuerzo comer también. Algunos no tienen mucho esfuerzo para eso, ¿no? Pero nada es gratis.
Jesús les dijo: me buscáis no porque habéis visto señales, verso 26, Juan 6, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Estos discípulos habían puesto su fe en las bendiciones, en la dádiva antes que el dador. Habían puesto sus ojos en el pan y no en el panadero. La fuente siempre será mayor que el producto y el dador más que la bendición. En ocasiones, Dios tiene que mover nuestro piso. Dios tiene que quitar la tensión de nuestro corazón. ¿Sabe para qué? Para que descubramos que todo lo que Él nos da es pasajero, no es eterno. Debemos descubrir que Dios es la fuente de nuestra bendición, que no es el trabajo, que no es la conexión, que no es los recursos que tenemos en el banco, que no es nuestro papá, no es nuestra mamá. ¿Sabe? La Biblia dice que Él cuida de las aves, que Él viste a los lirios del campo. Imagínese usted. Y la Biblia dice: más valéis vosotros que muchos pajarillos. Necesitamos entender que la naturaleza de Dios es buena. Muchas veces Dios tiene que quitar la provisión para que nuestros ojos estén arriba y no abajo. Muchas veces Dios tiene que proveernos del pan de cada día para no perder la dependencia. Muchas veces Dios tiene que cortar hilos invisibles que nos atan con recursos naturales para que nosotros volvamos nuestros ojos a aquel que tiene recursos sobrenaturales. ¿Sabe por qué? Porque los recursos naturales se agotan, pero los recursos sobrenaturales son inagotables. ¿Dónde está vuestra fe?, le dijo el Señor. Ellos tenían a Jesús a un lado, hoy lo tenemos nosotros en nuestro corazón. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando hay una urgencia? A lo mejor hacemos una llamada y hay que hacerla. A lo mejor buscamos el contacto y hay que hacerlo. Pero nosotros buscamos primeramente el consejo de Dios, buscamos primeramente la ayuda de Dios, buscamos primeramente que Dios meta su mano. Yo me imagino a los discípulos remando, y cuando ya no pudieron más, fueron al maestro y le despertaron. Somos de los que después de bregar y bregar y bregar, vamos y buscamos al maestro, o confiamos que como Él está con nosotros, nada malo nos va a ocurrir. ¿Dónde está vuestra fe?, le dijo el Señor a sus discípulos. La provisión siempre ha de venir de arriba. Él es nuestra fuente. Yo quiero que le diga al que está a su lado: Dios es nuestra fuente. ¿Sabe? El asunto no es cuánta fe tenemos, sino dónde está nuestra fe. La Escritura nos dice que si tenemos nosotros fe del tamaño, escúchelo, del tamaño de un grano de mostaza, seremos capaces de decir a los montes: desarráiguense y pasen a lo profundo del mar. Dice la Escritura que nada nos será imposible. El tema no es la cantidad, el tema es dónde ponemos nuestra fe. Jesús le dijo: ¿dónde está vuestra fe? ¿Vuestra fe está en vuestras manos?
en el ejercicio de tu profesión, en el ejercicio de tus habilidades, en la conexión con el alto gobierno o en conexión con grandes negociantes de la vida. ¿Sabe? El salmista David dijo: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. La fuente, que es Dios, hizo los cielos y la tierra. Todo lo que allí habita, de Él es el oro, de Él es la plata. Él tiene todo poder, porque sabe, para los que creen, nada es imposible. Debemos estar dispuestos a seguir a Dios, aun si en el momento presente no vemos nada cierto. Decíamos que la fe es confiar en Dios totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido que algo existe, aun cuando no se pueda ver. ¿Qué no estás viendo en el tiempo presente? Quizás no estás viendo a tu hija o a tu hijo a los pies del Señor. Quizás el negocio que tanto has soñado no ha venido. Quizás no has logrado realizarte profesionalmente. A lo mejor hay tantos sueños en tu corazón que todavía no se han cristalizado. Déjame decirte que cuando tú confías en el Señor, cuando tú crees en el Señor, estás seguro, estás convencido, estás totalmente apercibido que ha de recibir lo que estás esperando, aun cuando no lo puedas ver. Porque eso es fe. Fe es estar convencido que uno va a recibir a pesar de no verlo. Y la gran pregunta es, ¿dónde está nuestra fe? ¿Tenemos fe porque las aguas no se han levantado? ¿Porque el viento no ha soplado? ¿Tenemos fe porque todas las cosas están funcionando bien? Pero sabe, tiene que estar preparado para cuando vengan las tormentas, porque las tormentas van a venir. Van a venir. Inevitablemente las tormentas van a venir. ¿Estarás dispuesto a seguir al Señor y a mantener tu fe aun cuando no haya pan? Esa es una pregunta fuerte, ¿eh? Ninguno de nosotros quisiera pasar por eso. Pero Job, en medio de la crisis, en medio del tormento, en medio de la enfermedad, en medio de la soledad, en medio de la culpa, porque sus amigos le culpaban de impío y de malvado, él respondió en el capítulo 13, verso 15: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Tenemos nosotros una fe tan incólume que a pesar de que las cosas nos dicten todo lo contrario que estamos esperando, nos mantengamos firmes hasta el final para decir, aunque él me mate, en él esperaré. Los discípulos temían por su propia vida y estuvieron dispuestos quizás a tirarse al agua. Algunos acompañan al maestro hasta que, del pasaje del capítulo 6, verso 24 en adelante, Jesús le dijo a aquellos que le seguían: yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Yo soy el pan de vida. El que come mi carne, el que bebe mi sangre, no tendrá sed jamás, no tendrá hambre jamás. ¿Y sabe qué dijo aquellos que le seguían? Dura es esta palabra. ¿Quién la podrá soportar? ¿Quién la podrá resistir? ¿Quién la podrá guardar? ¿Sabe? Porque somos cristianos. Hasta que el evangelio no se mete dentro de nosotros y se convierte en carne y en sangre. ¿Sabe? Porque podemos ser cristianos mientras que Dios no nos pida
que nos metamos a Jesús dentro de nosotros y que lo que sale por esta boca sea solamente santidad, sea solamente integridad, sea solamente verdad, sea solamente fe, sea solamente visión de Dios. ¿Sabe por qué no funciona nuestra fe? Porque nos hemos acostumbrado a hablar como el mundo habla, a pensar como el mundo piensa, a creer como el mundo cree, a caminar como el mundo camina. Y sabe, para poder poner a funcionar la fe en nuestra vida, tenemos que hacer lo que Dios hace, hablar lo que Dios habla, pensar lo que Dios piensa. ¿Sabe por qué no hay fe? Porque nos es más fácil tomar la prensa en la mañana, tomar el periódico o un libro o una novela y no tomar la palabra de Dios. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10 verso 17? Así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tú quieres fe para tu vida, tienes que tomar este libro sagrado y tienes que comértelo. Tienes que hacerlo carne, tienes que hacerlo hueso, tienes que hacerlo sangre. Y cuando esta palabra te gobierne, le dirás a los montes: traspásense y nada les será imposible. Pastor, ¿qué cuesta? Cuesta, ¿sabe? Pueden agarrar a Chepa Candela y quedan con los ojos así, pero a lo que abren este libro comienzan a dormirse. ¿Saben por qué? Cautivos, atados por el mundo, atados por la carne. ¿Qué hacer, pastor? Póngase de pie, lea en voz alta, camine, lávese la cara, cepíllese los dientes, báñese, saldrán limpiecitos. Pero ¿sabe? Hay que pelear la batalla de la fe. ¿Quién dijo que era fácil? ¿Quién dijo que era fácil? ¿Quién dijo que era fácil decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando usted siente que se está debilitando? ¿Quién dijo que es fácil cuando se levantan sus enemigos y decir ningún arma forjada contra mí prosperará? ¿Quién dijo que era fácil cuando hay una enfermedad y decir Él llevó mi enfermedad, por su llaga yo fui sanado? ¿Quién dijo que era fácil cuando ver que los hijos se ponen rebeldes y decir mis hijos serán enseñados por el Señor? No es fácil, pero hay que creerle a Dios. Hay que creerle a Dios. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Sabe? Porque tenemos fe para todo el mundo. Tenemos una palabra para todo el mundo. Si creyeres, tienes que confiar en Dios. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando viene la lucha y toca nuestra propia puerta? ¿Qué hacemos? ¿Sabe lo que le dijo el Señor? Al Señor le decía: médico, cúrate a ti mismo. ¿Qué hacer con nuestra fe? Se la aplicamos a todo el mundo, pero no las aplicamos nosotros. ¿Sabe? Porque perdemos autoridad. Perdemos autoridad cuando le decimos al mundo: confía, ten confianza. El Señor viene, el Señor te cuida, el Señor te bendice, el Señor provee. Pero ¿te tomas tú esa medicina? ¿Dónde está vuestra fe? Le dijo el Señor. La fe la tienes allí, pero necesitas despertarla. ¿Dónde está nuestra fe? Ponemos la fe en el pan, ponemos la fe en el pescado, ponemos la fe en los dineros que tenemos en los bancos, o en nuestro esposo, o en nuestra esposa, o en el trabajo, o en la conexión. ¿Sabe? No funciona. ¿Sabe qué dice Hebreos capítulo 12, verso 2? Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Quieres que tu vida sea plantada y se levante una vida rebosante de fe? Pon tus ojos en Jesús.
¿Quieres que tu vida sea una vida llena de milagros y prodigios? No pongas tu mirada en el pastor, ponla en Jesús. ¿Quieres caminar una vida extraordinaria y hacer unas cosas diferentes como lo hace todo el mundo? No pongas tu mira en los líderes de la iglesia, pon tu mirada en Jesús. Pastor, ¿cómo pongo mi mirada en Jesús? Toma este libro. Tómalo cada mañana. Confía, cree, obedece. ¿Sabes? Porque cada acto de fe que tú hagas levantará tu fe, levantará tu vida, te elevará a alturas espirituales que tú nunca antes habías imaginado. Que cuando vengan a tentarte, tú puedas vencer al mal con el bien. No que tú respondas con una mala palabra, otra mala palabra. No funciona así. Hay códigos de construcción, ¿sabía eso? No se respetan mucho en Venezuela, pero en otros países sí. Y los códigos de construcción señalan el tipo de fundación, la resistencia del concreto, el calibre de la cabilla, de qué está hecho el techo. ¿Sabe? Los que saben de construcción saben que eso es así, ¿verdad que sí? Ahora, ¿se imagina usted que esto fuese un lugar de terremotos e hiciéramos nosotros nuestras casas de barro? Esto no aguanta uno, ¿verdad? ¿Sabe por qué no funciona nuestra fe? Escuche, porque hay códigos de construcción en el reino de los cielos. Y cuando vienen las tormentas, comienzan a derrumbarse nuestra fe. ¿Sabe? Porque no hemos cumplido los códigos de construcción del reino espiritual. ¿Qué significa eso, pastor? Significa esto: el que oye mi palabra y la hace. ¿Sabe qué significa eso? Eso significa fe. Eso significa obediencia. Significa que cuando escuchamos que el Señor nos dice que si vienes aquí a la casa del Señor y arrodillado te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, debes dejar tu ofrenda en este lugar e irte y reconciliarte con tu hermano y después venir y ofrecer la ofrenda. Así es que funciona esto. ¿Sabe por qué se mueve nuestro piso? Porque en las cosas más simples no obedecemos. En las cosas más primitivas no estamos obedeciendo. El código del constructor no lo estamos obedeciendo. Entonces, el que oye la palabra y no la hace es aquel que edifica sobre arena, que viene la lluvia, que viene el viento, que vienen los ríos y dan con ímpetu, dice la Biblia, que cae y es grande su ruina y su vergüenza. Ruina y vergüenza, ¿se imagina eso? Pero la fe no trae ruina. La fe no trae vergüenza. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Le dijo el Señor a sus discípulos. La fe la tenían allí, solo que necesitaban accionar. Y nosotros muchas veces necesitamos accionar. Algunos están afligidos. Son tiempos de luto en este tiempo. Hay luto nacional. Se murió el presidente. Algunos están desesperados. Están realmente atribulados. Y sabe, hay una palabra de Dios para todos aquellos que están afligidos y atribulados. ¿Está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. La oración es la respuesta para la aflicción. Y sabe, no son los antidepresivos. No es el psicólogo, no es el psiquiatra. Sabe, no es el psicoanalista. Ni siquiera que venga Chencho o Chencha. Necesitamos ir a la fuente. Dígale al que está a su lado, necesitamos ir a la fuente. ¿Por qué algunos al salir de este lugar hoy aprovecharán la prédica y otros no? Por una sola razón.
algunos oirán con fe. Y pondrán los códigos de construcción, los activarán. Y ese código de construcción los va a impulsar. Cuando se levante entonces el viento y las olas, dejarán al maestro dormir y ellos mismos se levantarán y le dirán al viento y al mar y las olas: calla, enmudece. ¿Y sabe qué va a ocurrir? Va a haber gran bonanza. ¿Cómo sabe usted que su fe funciona? Cuando hay paz en el corazón. Su fe ha de ser probada. ¿Qué hará? Cuando haya una promesa de un horno que arde 7 veces o un foso lleno de leones. Estos 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, prefirieron morir antes que arrodillarse ante la estatua de Nabucodonosor. He aquí nuestro Dios, a quien servimos. Daniel 3:17. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. La historia la sabemos. Los hombres fortulentos levantaron a estos jóvenes y cuando lo tiraron ellos mismos, fueron muertos calcinados por el fuego. Pero el rey Nabucodonosor preguntó: ¿no eran 3 los que lanzaron allí en el fuego? Pues ciertamente, dijo, pues yo veo uno, y este cuarto es semejante al Hijo de los dioses que se pasea en medio del fuego. Pues déjame decirte en el nombre del Señor Jesucristo, que estés dispuesto tú a mantener tu fe. Te puedo asegurar que Dios enviará su ángel alrededor de ti y no has de perecer. No has de perecer, no has de morir. Confiemos en Él, aun cuando no sepamos qué hacer. Confiemos en Él, sabiendo que Él está a nuestro lado. En el siglo segundo de nuestra era, llevaron a un cristiano ante un rey. Y este rey quería que el hombre abandonara a Cristo y al cristianismo. El rey, el soberano, le dijo: si no abandonas tu fe, te voy a desterrar. Es decir, te voy a sacar de esta tierra. El hombre sonriendo contestó: su majestad no puede desterrarme de Cristo, que ha dicho: nunca te dejaré ni te abandonaré. Entonces el rey, enojado, le dijo: le haré confiscar tus bienes y quitarte todo. El hombre respondió: mis tesoros están en el cielo, usted no podrá tocarlos. El rey se enojó aún más y dijo: lo único que queda es matarte. Pero dijo el hombre: hace 40 años que estoy muerto, morí con Cristo y mi vida está escondida con Cristo en Dios, por lo que usted no podrá tocarla. ¿Dónde está tu fe? Fe es creer que lo que Dios dijo es verdad. ¿Conoces la palabra de Dios? Yo te invito a que te enamores de la palabra, que la abraces, que creas que Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. No temas lo que te pueda hacer el hombre.